Ya hablé aquí una vez del problema de la propiedad de las iglesias, de los monumentos religiosos que son propiedad de la Iglesia Católica Española. Hay en eso una confusión creada, evidentemente, por los que no son juristas ni siquiera abogados. Una cosa es que el registro de la propiedad español, a diferencia del registro de la propiedad australiano o alemán, no es obligatoria la inscripción para ser propietario. Para ser pleno propietario, propietario en pleno dominio, no hay necesidad alguna de tener inscrito el inmueble en el registro de la propiedad. Y eso no lo saben los políticos. Entonces se han inventado, primero fue Aznar que metió la pata, porque sin necesidad ninguna modificó la ley hipotecaria para que la Iglesia pudiera inscribir a su nombre las propiedades suyas. Entonces, claro, la Iglesia, ¿por qué? Por prescripción, porque desde tiempo inmemorial era propietario de una iglesia, de un pueblo, pues no tenía necesidad, para nada, de inscribirlo en el registro. Pero si hay un cura párroco que tiene un huertecito adosado a la iglesia, y en ese huertecito hoy se puede edificar, claro que quieren quitarle a la tía o a la sobrina del cura el huertecito pequeñito que tenían adosado en la parroquia. Ese es el origen del que deriva este falso pleito. La Iglesia no necesita ningún título de propiedad, porque su título es la prescripción inmemorial. Desde siglos es propietaria de la Iglesia y de los terrenos aledaños, casas del cura, huertos del cura, cosas típicas, clásicas de la Iglesia, de los párrocos. Pero los partidos han querido sacarle provecho y con el pretexto del anticlericalismo han montado la tesis de que la Giralda o la mezquita, que no pueden ser de la Iglesia. Pero entonces, si no es, ¿quién indemniza a la Iglesia por haberlos conservado hasta ahora durante 600, 700, 800 o 1000 años? ¿Pero quién la ha conservado? ¿El propietario? ¿Los que tenían la administración y el dominio? Claro que es público, pero de la Iglesia es público. La prueba es que lo visita todo el que quiera. Ahí no hay limitaciones. Pero ¿quién lo conserva? ¿Quién tiene y el tesoro que tiene dentro? Es que el culto es público, dice usted, don Antonio. Naturalmente que es público. Hasta tal punto es público que aprovecho esto para decir otra barbaridad de los falsos ateos. ¿Quiénes son los falsos ateos? Los agnósticos. Son tan cobardes, son socialdemócratas, son los partidos Los Tiernos, Galván y Herederos. Son agnósticos porque no tienen la valentía de decir soy ateo. ¿Por qué? Porque no creo en la existencia de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir agnóstico? Hombre, agnósticos somos los intelectuales, los inteligentes, que igual que no creemos en la existencia de Dios porque nadie nos lo ha probado, tampoco creemos en que no exista porque nadie tampoco nos lo ha probado. Ese es el imbécil inculto sí digo la palabra, políticamente y religiosamente de Tierno Galván, el padre de toda esta hipocresía que se llama agnóstico. Un agnóstico es un cobarde, un falso ateo. Me prefiero 1000 veces al creyente. Yo o creo o no crees. O eres creyente y eso es respetable, o eres ateo. Pero tampoco creo en los ateos militantes. ¿Pero qué es eso de ser ateo militante? Que pone anuncios en los autobuses a favor del ateísmo. ¿Esto qué es? Pero un ateo, ¿cómo puede perder un segundo de su vida en convencer a otro de que no crea en Dios? Entonces, los que se creen muy inteligentes o muy demócratas dicen que la Iglesia, que es una cuestión distinta, que con eso salgo a lo que tú acabas de comentar, Adrián, del culto. ¿Qué es lo que dicen los agnósticos? El Partido Comunista, Podemos, que la religión es una cuestión privada, que haya cada uno con su conciencia. No, señor, eso no es verdad, porque no hay religión sin culto, y el culto es esencialmente público. No hay culto sin publicidad, sin público. Para que sea público tiene que haber público. Una iglesia sin parroquiano, sin clientela pública, eso no existe. La religión, desde que se manifiesta hace decenas de miles de años en las cuevas rupestres, que acaba de descubrirse otra en Cantabria,
de 20.000 años, más antigua que la de Altamira. Desde que se tienen noticias arqueológicas, las más remotas, de la existencia del hombre sobre la tierra, hay dos fenómenos: religión y arte. Es decir, la cultura, que es fundamentalmente la expresión, la máxima expresión de la cultura, la religión y el arte, están desde que se tienen noticias del hombre. Es decir, en las cuevas de Altamira o en todas estas igual, las rupestres hace 20.000 años, se invoca a los dioses para que traigan el ganado, a los bisontes o los caballos, lo que sea, para cazarlos. Y el arte está en la representación. Los tótem, las figuras del tótem totémico, la madre, la fertilidad, la mujer, la tierra, el hombre, todo esto está desde que se tiene noticias. Y yo he interferido esta reflexión para decir, cuidado con la hipocresía de los que dicen que la religión es un asunto privado. No, señor. La religión es un asunto público, porque no hay religión sin cultivo público. La iglesia es un sitio público porque tiene todo el público derecho a asistir a ella. A nadie excluyen. Luego es público. Otra cosa es que tenga un horario y que tenga una hora que esté cerrada. Pero la iglesia es un lugar abierto al público. La iglesia no está obligada a inscribir en el registro ninguna de sus propiedades. Y eso ha sido un error de Aznar. Segundo, digo que la iglesia es un sitio público, lo cual no quiere decir que esté las 24 horas abierta al público. Pero el sitio público. Administrado esa publicidad de la iglesia por la iglesia católica, por la jerarquía eclesiástica y por su ordenamiento. Tercero, que si en una iglesia católica puede un musulmán ir con su esterilla y dentro de la iglesia ponerse de rodillas, agacharse mirando hacia la Meca y agacharse para rezar, pues yo creo que puede. Yo creo que no está prohibido, puede hacerlo. Otra cosa es que haya curas que digan, ¿usted qué está haciendo aquí? Vaya a rezar a Mahoma a otro lado. Ojalá. Otro ejemplo de culto público en los cementerios, las iglesias de los igual. Lo mismo. Es decir, que es lo mismo. Entonces, otra cosa distinta es lo de Semana Santa. Así yo lo que digo nada más es que la Alhambra, ¿por qué nombrar Córdoba? Porque en la Alhambra no hay culto. ¿Por qué nombrar la Mezquita y la Giralda? Porque son iglesias basílicas. ¿Por qué no la Alhambra? Porque dentro no hay una iglesia. Sí, hay una, pero es católica, el Parador de San Francisco, está dentro, en la periferia, no lo sé, pero el hecho es que la Alhambra pueden reclamarla los almorávides, la dinastía árabe, los últimos reyes, Abderramán III. nazarí, ¿no? Abderramán, ¿no? Abderramán. No, eso es Córdoba. Yo hablo de Boadil, que son que era nazarí, la dinastía. Bueno, pues podían decir igual que le reclaman al Islam. Bueno, pero eso son tonterías. En cambio, no es tontería que Podemos quiere someter, o ha dicho por lo menos, que quería, aunque hay dos corrientes. Una, que quiere someter a un referéndum si la legalidad o la ilegalidad de las procesiones de Semana Santa, y otra, distinta, la que acaba de manifestar la representante de Podemos diciendo que el consenso sobre la Semana Santa es tan grande que no hace falta referéndum. Es decir, esto último es una contradicción, porque el consenso es lo contrario a la democracia. Así, si hay un referéndum es porque requiere decisiones por mayoría y minoría. Donde hay consenso no hay democracia. Eso no lo saben ni siquiera los de Podemos, ¿eh? Podemos no sabe que el consenso es enemigo de la democracia, porque requiere unanimidad. El consenso es que todos están de acuerdo. Eso no es democracia. La democracia requiere que haya disparidad y oposición de intereses, y que ese conflicto, tiene que haber conflicto, y en el conflicto lo dirime la mayoría contra una minoría. Bien.